Hola, buenas tardes. Espero que me escuchéis todo bien. Si no, como tengo un técnico de sonido, me avisará si no se me escucha. ¿Vale? Elisa, se me oye bien, ¿verdad? Perfectamente, cuando quieras. Gracias. Muy bien. Bueno, pues voy a empezar. Bienvenidos a todos a un webinar más de la Fundación Laboral de la Construcción. Hoy abordaremos aspectos claves en materia de innovación y seguridad y salud de la química empleada en el sector de la construcción, en el ámbito de la edificación, tanto en obra nueva como en rehabilitación. Somos bastantes personas las que estamos aquí conectadas y de verdad, teniendo en cuenta el día y la hora que es, las 5 de la tarde, quiero agradecerles enormemente su asistencia. Mi nombre es Sonia Ruiz y soy la responsable de desarrollo de producto de la Fundación Laboral de la Construcción. Si me permiten, antes de presentar a los ponentes que nos acompañarán hoy, me gustaría pues poner en contexto el objetivo de este encuentro, que desde la Fundación se presenta como el primero de otros muchos que queremos llevar a cabo de la mano de empresas fabricantes que apuestan claramente por la innovación, como es BASF, al que aprovecho a dar las gracias por colaborar una vez más con nosotros. Bien, durante los últimos 5 años, la Fundación ha llevado a cabo acuerdos de colaboración con los principales fabricantes de soluciones para impulsar la innovación en este sector. Como todos ustedes saben, las políticas a nivel mundial, europeo y nacional que se han venido implantando para la lucha contra el cambio climático rigen muchas de las nuevas exigencias a nivel normativo que se han ido incorporando en los procesos de edificación, tanto para obra nueva como para rehabilitación. También saben que el sector de la construcción tiene un papel importantísimo en la mejora de la sostenibilidad del planeta por los altos niveles de consumo de energía, emisiones de gases de efecto invernadero, consumo de agua y residuos que se producen en los procesos constructivos. Es por esta razón por la que los fabricantes del sector, atendiendo a las exigencias generales en términos de sostenibilidad y a las particulares en términos de confort y eficiencia energética de un usuario, cualquiera de nosotros, cada vez más informado y concienciado con estos aspectos, han venido incorporando al mercado soluciones innovadoras para dar respuesta a dichas necesidades. Pero esta necesaria innovación ha hecho que los profesionales relacionados con la puesta en obra de las nuevas soluciones necesiten actualizar sus conocimientos, puesto que una inadecuada ejecución de este tipo de materiales puede hacer que en muchos casos, aunque el material cuente con altas prestaciones, el resultado final no sea el requerido. Muchos de los que estáis visionando este webinar sois instaladores, estáis relacionados con esto que estoy comentando y seguro que estáis, o espero que estéis de acuerdo conmigo. Es aquí donde la Fundación, consciente de esta necesidad, decide apostar por su colaboración con empresas fabricantes y sus asociaciones para incorporar este conocimiento y ofrecerlo a los profesionales del sector, a vosotros, por diferentes vías. Por un lado, jornadas presenciales gratuitas que hemos venido desarrollando desde el año 2015 en formato presencial por todo el territorio nacional en nuestros centros de formación. Y por otro, oferta formativa de la Fundación de cursos relacionados con estas materias. Asimismo, tan importante es la correcta ejecución desde el punto de vista prestacional, del que hablaremos hoy, nos comentará BASF, como desde el punto de vista de la seguridad y salud de las personas que llevan a cabo dichas tareas. También lo comentaremos hoy de la mano de un compañero, Antonio Santander, al que luego gustosamente les presentaré. Por esta razón, creemos que estos contenidos deben incorporarse transversalmente en las acciones colaborativas con estas entidades. Fruto del COVID-19 y de la situación de confinamiento que todos hemos vivido, la Fundación tuvo que paralizar su actividad formativa, pero apostó por seguir llevando a cabo conocimiento al sector, potenciando sus canales virtuales a través de los webinars. La verdad es que este formato ha sido tan bien acogido que, como les decía antes, queremos seguir organizando más encuentros. Bien, estamos muchas personas, como decía antes, y esto demuestra el interés que suscitan este tipo de reuniones. Así que nuestra intención es hacerles llegar a todos ustedes, seguramente después del verano, nuevas programaciones de webinars en colaboración con fabricantes. Bien, sin más dilación, no me quiero enrollar más,
Procedo a presentarles a los ponentes que nos acompañarán hoy. Por un lado, como les decía, Guillermo Sánchez, en presentación de la empresa líder en soluciones químicas BASF. Guillermo, gracias por poner la cámara. Guillermo, lo tienen ustedes ahí. Guillermo es responsable técnico de grandes cuentas de EBC Iberia y nos hablará en un primer bloque de 30 minutos de soluciones químicas que satisfacen las exigencias del mercado y de los usuarios en línea con lo que he comentado al inicio de mi intervención, es decir, soluciones que contribuyen a un futuro sostenible. Guillermo hará especial hincapié en los aspectos críticos a tener en cuenta en el uso de los materiales de edificación que harán que su aplicación tenga éxito. Por otro lado, mi compañero Antonio Santander, responsable de proyectos del área de seguridad y salud de la Fundación Laboral de la Construcción, al que también están ustedes viendo y al que, por supuesto, agradezco también su colaboración, nos hablará en un segundo bloque de los aspectos más importantes a tener en cuenta en los trabajos donde se empleen productos químicos para preservar la seguridad y salud de los trabajadores encargados de llevar a cabo dichas tareas. Bien, pues aprovecho a agradeceros, Guillermo, Antonio, su implicación y colaboración en este tipo de iniciativas, ya que desde luego sin vosotros este webinar ni mucho menos sería posible. Antes de dar la palabra a Guillermo, simplemente quiero recordarles que tienen a su disposición el menú preguntas. Les agradecería que las preguntas que puedan dirigir a cada uno de los ponentes las canalicen por ese menú, por el menú preguntas, no por el chat, porque es más complicada su gestión. Y ambos ponentes las irán resolviendo al final de la última intervención, aproximadamente dentro de entre 50 y 55 minutos. Yo, como moderadora, iré filtrando las preguntas, Antonio y Guillermo, y bueno, pues en la medida en que tengamos tiempo las iremos resolviendo. Sin más, Guillermo, yo voy a apagar ya la cámara. Te doy la palabra. Muy bien. Muchas gracias, Sonia, por la presentación. Gracias a todos los que nos estáis escuchando a través de este webinar. Voy a ver si no me equivoco ahora, justo. Creo que sí, que va a funcionar. Voy a desconectar también mi cámara para que la presentación que os voy a trasladar funcione de la mejor manera posible y no haya cortes ni interrupciones y lo podáis ver de manera adecuada. Aquí lo tenemos. Creo que se debería de estar viendo ya la presentación en modo de presentación. Perfectamente, bueno, Guillermo, se ve bien. Gracias a las dos. Ya me ha presentado Sonia. Aparte de mí, también se encuentra con nosotros para apoyarnos en la parte de preguntas y debido a que bueno, el objeto o el público que entendemos que está atendiendo a este webinar es un público, como ha señalado Sonia, relacionado con la aplicación de materiales. Yo haré una primera parte de presentación de diversas soluciones y de cuáles son una serie de puntos críticos que habría que tener en cuenta, que se va a reducir a algo muy sencillo, como podréis ver, y que en todos los casos se repite de manera recurrente, como podréis ver. Luego me acompañará para dar respuesta a posibles preguntas que nos podáis plantear a nivel de aplicación o de aspectos de aplicación de este tipo de soluciones mi compañero Carlos González, que es el monitor de aplicación que trabaja dentro del departamento técnico de mi empresa. Sin más dilación, porque los tiempos apremian, paso a presentaros quiénes somos. Nosotros somos Master Builder Solutions, que somos una parte del grupo de empresas de BASF, que es una compañía de química. Dentro de esa compañía de química Master Builder Solutions es la marca de productos de construcción. Nos dedicamos a ofrecer soluciones tanto para construcción nueva como mantenimiento como reparación. Y los pilares de nuestra actividad están basados en estos dos conceptos. Por un lado, la experiencia, ahora veréis de qué os hablo, y la innovación. Algunos datos para que veáis que es así. La experiencia es que somos una compañía que desde el año 1911, tenemos más de 100 años de experiencia, trabajamos en el campo de la construcción, desarrollando soluciones químicas para este ámbito. Como podéis ver en la línea de tiempo que os mostramos, pues bueno, con diferentes hitos de creación
lanzamiento de soluciones y nuevas tecnologías siempre de manera puntera y como, bueno, como referente dentro del mercado a nivel sobre todo de innovación, tanto por la inversión que hacemos como por el resultado que luego dan esas tecnologías que vamos desarrollando. Y desde el año 2013 somos Master Builders Solutions. Os puedo contar que desde ese año 2013 aproximadamente he estado contabilizando esta mañana que hemos desarrollado entre 8 tecnologías nuevas y 8, digamos, vueltas que hemos dado a tecnologías antiguas para ofrecer nuevas prestaciones. Eso ha dado como resultado pues una serie de productos que hemos lanzado al mercado durante todos estos años. O sea que es una cadena y es un motor que lo mantenemos con una inercia constante para intentar dar lo mejor de nosotros a vosotros, que al final sois la razón de ser, ¿no? El usuario de nuestras soluciones. La gama de Master Builder Solutions, a modo de resumen, pues abarca desde los productos de reparación, protección e impermeabilización de estructuras de hormigón, pasando por la colocación de cerámica, de adhesivos para materiales cerámicos, piedras naturales, etcétera, hasta llegar a los pavimentos de resina, que en ocasiones utilizamos en edificación, pues desde el punto de vista de confortabilidad o decoratividad, pero siempre con un carácter claramente funcional y prestacional, hasta los pavimentos de más alto rendimiento a nivel industrial, como es la familia de pavimentos de Ucrete. ¿En qué basamos o a qué sectores dirigimos esa actividad? Pues esa actividad la dirigimos tanto a obras civiles como la propia industria, como obras de edificación, que es lo que nos centraremos hoy en concreto. Abajo a la izquierda tendréis, tenéis acceso, podréis tener acceso también a las diferentes redes sociales en las cuales nos encontramos. Y publicamos, pues bueno, los avances que vamos realizando. Hoy nos centraremos fundamentalmente en estos 4 aspectos: reparación, aspectos de impermeabilización, aspectos de sellado y selladores y colocación de cerámica. El tiempo del que disponemos es muy breve, por tanto no podemos pensar en que vamos a hacer un desarrollo exhaustivo de las cuestiones, pero simplemente era por dar un esbozo y por apuntalar apuntalar aquellas cuestiones que ha mencionado ya Sonia, referentes a los aspectos de sostenibilidad y de innovación a través de las soluciones, ¿no? Y de las prestaciones que nos permiten los materiales. Dentro del ámbito de la edificación tenemos soluciones que van a cubrir desde las cubiertas hasta las terrazas o los balcones. Tendremos soluciones para ejecutar garajes o rehabilitar garajes. Podemos trabajar a nivel de depósitos que, bueno, pues en las nuevas construcciones van entrando, depósitos, estructuras enterradas o inclusive las piscinas, ¿no? Tan demandadas con este tiempo que tenemos que soportar en estos momentos. Veréis, pero también analizando un poco cómo se mueve este mundo de la construcción, este sector de la construcción, he estado repasando cosas y ya en 2009 apuntaba algunas de las cosas que os indico aquí, pero creo que todos coincidiréis. Yo ya tengo aproximadamente 18 años de experiencia en el sector y estoy seguro de que muchos de vosotros coincidiréis conmigo en que esto es una realidad, que es una realidad incluso desde ese año 2009 del que yo os hablo, que nosotros incluíamos este tipo de cuestiones dentro de algunas de nuestras presentaciones o de la información que transmitíamos a los clientes, pero sin duda alguna es algo que se va a mantener, al menos en el medio plazo se va a mantener. Estas son las tendencias del mundo de la construcción. Lo que se nos demanda en cualquier ámbito, estés trabajando en la rehabilitación de un cuarto de baño, estés haciendo una piscina, estés realizando una rehabilitación integral de un edificio, es que la ejecución sea más rápida y, por tanto, más rentable. El cliente quiere que sea más rápida. Tú cuando le planteas a lo mejor que tiene que hacer una reforma en su vivienda de, no sé, de unos baños, un pavimento o que va a reformar su piscina, si tú le dices que su piscina va a estar inoperativa durante un mes, por poner una cifra, si le puedes plantear que en vez de un mes esa piscina va a estar sin operar durante 3 semanas, seguro que eso es una gran ventaja competitiva para
para algunos de vosotros o para la mayoría de vosotros para poder abordar y poder conseguir ese contrato y poder abordar y realizar ese proyecto que estáis persiguiendo. Igualmente, la vida útil de lo construido cada vez gana mayor relevancia. ¿Por qué? Como decía Sonia, hay unas cuestiones que son los impactos que se generan, ¿no? Cuando construimos, cuando edificamos, incluso cuando rehabilitamos. Y que la vida útil de aquello que instalamos sea lo mayor o la mayor posible, sin duda alguna también nos ofrece otra ventaja importante cuando utilizamos materiales que nos proporcionan este tipo de cuestión. ¿Por qué? Porque no tendremos que volver a tomar recursos del medio para volver a implantar, a utilizar o implantar nuevos materiales en esa construcción. Bien, es verdad que luego a lo mejor a los 5 años alguien se ha cansado de unos determinados azulejos o de unas determinadas pinturas que se han empleado, ¿de acuerdo? Pero el concepto inicial es este. Todos, incluidos cada uno, incluso como individuos, como propios usuarios de estas soluciones, lo que deseamos es eso, ¿no? Que el pavimento que me han instalado dure lo más posible, que la pintura que me han instalado dure lo más posible, que las ventanas que me han instalado duren lo más posible, etcétera. También en este sentido hay otro factor relacionado con la sostenibilidad, como es el aspecto del menor consumo de recursos. El que nosotros extraigamos menos recursos naturales del planeta, que los tengamos que procesar menos, que tengamos que transportar menos materiales, va a condicionar primero una serie de ahorros, porque estamos moviendo menos cantidad de materiales y otra serie de cuestiones. Primero va a ser proporcionarnos una serie de ahorros, pero segundo estamos al final influyendo en que esta vorágine autótrofa que estamos desarrollando, pues que no nos lleve hacia un punto de no retorno, ¿no? Y eso condiciona que al final los fabricantes de materiales, o sea, nosotros, estemos desarrollando cada vez materiales con mayores prestaciones. Ya bien sea desde el punto de vista de menor uso de recursos o de mejor capacidad de aislamiento térmico o de mayor longevidad de los productos. Son materiales con mayores prestaciones o incluso que nos permitan ejecutar de forma más rápida una determinada intervención, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué implica? ¿Qué implicación tiene? ¿Qué es esto de tener mayores prestaciones? ¿Qué implica? Pues yo pensando un poco, se me han venido a la mente estas ideas. Al final es un poder, no un poder ejecutivo, no, un poder, es una posibilidad. El que tú tengas un material con mayores prestaciones implica una posibilidad, una oportunidad de hacer algo de una forma distinta, con una serie de ahorros, con rapidez, con esos conceptos que hemos visto antes. Pero eso exigirá también una preparación, una formación, que son cuestiones que Sonia ha abordado en la introducción y que la Fundación y nosotros compartimos y apoyamos. Y una responsabilidad. Cuando pensaba en esta palabra, me ha venido también esta idea. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si sabéis que la dijo, os vais a quedar alucinados. Se la dice os vais a reír, o espero que os estéis sonriendo cada uno en vuestras casas. Se la dice el tío de Peter Parker a Peter Parker en la película de Spider-Man, ¿no? Es una frase de Stan Lee. Yo no soy forofo de la Marvel ni nada por el estilo, pero se lo dice en ese momento. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esa frase? Esa frase lo que quiere decir es que el tío, la situación en el contexto de la película, el tío se empieza a dar cuenta de que su sobrino está desarrollando una serie de habilidades, una serie de poderes, una serie de prestaciones. Y lo que está diciendo es que eso puede tener una serie de connotaciones positivas y negativas. Y esa es la responsabilidad a la que apela del sobrino, ¿de acuerdo? Realmente la frase no ese es el origen. El origen lo he estado también mirando un poco esta mañana. Ya en el siglo XVIII, en el Parlamento francés utilizaba frases similares en algunos de sus documentos. Incluso Winston Churchill, en la primera década del siglo XX, también utilizó frases similares, ¿vale? Se conoce que Stan Lee la ha redactado y la ha puesto en el contexto moderno, ¿no? En casi el siglo XXI. Pero es así. De la misma manera, cuando tenemos esas prestaciones, y por eso os pongo ahí ese Fórmula 1, eso es prestación pura. Es una máquina cuasi perfecta para desarrollar la máxima velocidad posible, ser tan rápido como pueda, tanto en línea recta como en una curva,
está ofreciendo 1000 caballos de potencia, pero eso no lo puede llevar cualquiera. Y ahí es donde entráis a jugar vosotros. No lo puede llevar cualquiera. Esa persona tiene que estar formada. Esa persona tiene que desarrollar una responsabilidad. Esa persona que conduce ese vehículo le otorgan incluso una superlicencia, que podríamos asimilar a lo que para vosotros sería una capacitación. Una capacitación de un uso de un determinado material. Pues eso es un poco lo que queremos trasladaros. Vais a ver que las prestaciones de estos materiales son altas, o son distintas, o suponen avances, pero lo importante es que también son sensibles estos materiales. Y eso es lo que quiero que os quede claro. Se me ha saltado esta diapositiva, perdonad, vuelvo a ella. Algunos conceptos básicos, que a veces los fabricantes nos ponemos información en las fichas técnicas y a veces es difícil de entender, ¿no? O no sabemos muy bien qué pueden significar. Y me ha parecido interesante que pudieses tener estas breves descripciones o definiciones en esta diapositiva. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de tiempo de mezcla? Pues el tiempo de mezcla es el tiempo necesario, mínimo, para que se produzcan las reacciones químicas necesarias que afectan a la reología de la mezcla. Ahora explicaré lo que es la reología, qué viscosidad va a tener, qué densidad, qué aspecto va a tener y que hace que el producto se trabaje en condiciones óptimas. La reología de la mezcla es cómo se comporta ese material en fresco. Si es más pastoso, si es menos pastoso, si es más fluido, si es menos fluido. Esas son las características o los aspectos que conglomeran o que forman lo que es la reología de una mezcla. El tiempo de maduración, pues es el tiempo necesario para que de reposo de una mezcla para que se produzca una saturación completa, una redispersión en la solución de toda la química que introducimos y que empiece a hacer el efecto adecuado, ¿de acuerdo? Y es muy habitual que en los materiales que yo os voy a comentar a continuación y que otros fabricantes también tienen, este tipo de concepto exista. El tiempo abierto es el tiempo disponible para que el producto permanezca con adherencia, TAC. TAC, lo habéis oído también como tacking, la pegajosidad, que tenga adherencia, ¿vale? Que notemos todavía que puede pegar materiales. Suficiente para que se pueda trabajar y adherirse correctamente a la superficie sobre la que trabajamos. En construcción, generalmente, y con materiales como los que nosotros al menos manejamos, el concepto de adherencia de una capa con otra es recurrente, es algo recurrente y es crítico en el buen comportamiento de los materiales. El tiempo de trabajabilidad, pues es el tiempo disponible para que el producto permanezca con propiedades reológicas mínimas antes de su secado. O sea, cuándo va a ser, valga la redundancia, trabajable para que yo, o durante qué tiempo voy a poder operar con él en fresco antes de que ya sea muy difícil que yo lo siga moldeando, adaptando y adaptando al lugar donde lo quiero ejecutar, ¿vale? Y por último, el tiempo de curado. Está fundamentalmente más relacionado con, bueno, en morteros cementosos suele estar relacionado con procesos de fraguado y un tiempo posterior al fraguado, y en materiales pues en base de resina, pues cuando ha, digamos, desarrollado ese material todas sus características, ¿no? Y es el tiempo de protección para evitar evaporaciones de agua y una pérdida de propiedades, o sea, no hacer uso inadecuado de ese material mientras que no se hayan llegado a cubrir los tiempos de curado establecidos. Estos son algunos de los parámetros que debéis de tener en cuenta cuando ejecutáis materiales o cuando intentáis aplicar materiales. Entraré en materia, simplemente exponeros 6, 7 ejemplos de materiales muy concretos, de muy altas prestaciones, con una cierta capacidad de diferenciación, ¿de acuerdo? Y que os pueden dar una pista de, bueno, un poquito del portfolio nuestro y por otro lado que os den una pista de cómo podéis enfocarlo para hacer determinadas intervenciones que tengáis que abordar. Este es un mortero multifunción para reparación de pavimentos con o sin pendiente. ¿Qué ocurre? Que dentro del mismo material, disculpad un segundo, que es que hay algo dentro de la aplicación que me está dando un poquito de guerra. A ver si soy capaz. Ya está. Lo quito, es que tenía una pantalla por en medio. Disculpad, ya estoy con vosotros. La principal innovación de este material es que en un solo producto podemos hacer
como veis en la foto de la derecha, dos tipos de consistencia y simplemente cambiando la cantidad de agua, ¿vale? Cuando vamos a unos rangos de agua determinados y relativamente bajos, conseguimos ese aspecto, digamos, tixotrópico, más pastoso, y cuando no es así y añadimos mayor cantidad de agua, conseguimos un aspecto fluido. También os digo que cuando os quedáis entre medias de esas dos cantidades, el producto os va a dar muchísima guerra y no se va a comportar para nada bien. Se producirán fenómenos descontrolados. ¿Por qué? Porque tiene una serie de química que hace que en esos dos estados funcione bien y con esas cantidades de agua concretas y precisas funcione bien, pero si no es así, no va a funcionar bien. ¿De acuerdo? Simplemente es un material versátil, se adapta a la consistencia con el agua de amasado, nos permitirá hacer suelos con pendientes o sin ellas, en interiores, en exteriores, en seco o en húmedo, con un rango de espesores amplio de entre los 10 y los 100 milímetros. Incluso puede ser autoportante a partir de los 40 milímetros de espesor. Y este es otro factor importante, su rapidez. Recordaros que esto era una de las tendencias que mencionábamos dentro de las tendencias de mercado, de las tendencias sectoriales. Es transitable a las 6 horas, es recubrible a las 6 horas. Eso se está generando unos ahorros de tiempo, unos menores tiempos de espera para poder seguir, para poder avanzar en el siguiente paso que tengáis que abordar. Es recubrible con resinas en 24 o 48 horas, es resistente a sulfatos, a cloruros, por lo tanto, bueno, pues sobre todo el tema de sulfatos en determinados, pues no sé, garajes o estructuras enterradas se puede emplear, hay afección de sulfatos en bastantes zonas de España. Y por último, el tema de marcador CE, pues también lo contempla, ¿de acuerdo? Tiene sus correspondientes marcador CE, tanto como pavimento, que es esa N13813 que veis ahí abajo, que lo caracteriza como un material para pavimentos, como bajo la N1504, la parte 3, que es para un mortero de reparación. En este momento me gustaría poneros un vídeo para que veáis el material. Es un vídeo que apenas dura, nada, un minuto escaso. Vamos a ver si funciona bien, si consigo cargarlo. No estáis viendo nada porque no está cargando, ni siquiera me está cargando a mí. Vale, esto es lo que siempre pasa, esto es el hándicap del directo. Cuando lo hemos probado antes ha funcionado, ahora no quiere funcionar. No quiere funcionar. Vale. Voy a hacer un último intento y si en pocos segundos no arranca, que sí que arranca, menos mal. Bien, es este el material. Estos ensayos los ha hecho Carlos, el vídeo lo ha elaborado él. Por ejemplo, emplear los medios adecuados. Veis que como en un caso estamos utilizando una jarra graduada, hemos medido qué cantidad exacta de agua queremos emplear y en otro cogemos una botella, echamos agua como nos dio a entender y hacemos la mezcla o intentamos hacer la mezcla. Mezclar durante el tiempo indicado en las fichas técnicas es muy importante. Esto es un tema que os comentaba al principio de todo. Es uno de los parámetros que hay que tener muy en cuenta porque si no se hacen las cosas bien, puede ocurrir lo que estáis viendo. Hay un material que es trabajable y que va a poderse trabajar y va a poder generar el efecto que estamos buscando en esa rampa que tenéis ahí simulada y otro que no va a cerrar, que no nos va a permitir unos buenos acabados, que no se va a compactar bien porque en cuanto intentas apretarlo se agrieta, no liga, ¿de acuerdo? Pues esto es un poco lo que queríamos enseñaros, ¿vale? Con respecto a este material. Me lanzo de nuevo a la presentación. Ya estoy con vosotros. Otro material de similares características, en este caso también es un mortero autonivelante que se puede utilizar para pavimentos. La diferencia o la innovación fundamental aquí es el bajo espesor que requiere el material. También se puede utilizar en interiores y en exteriores. Nos genera, por tanto, mucha versatilidad. Pero sobre todo es el bajo espesor que nos permite. Ya podemos trabajar a solo 3 milímetros de recrecido. Con lo cual, elementos que tenemos de forma irregular tratados y con un mínimo de 3 milímetros, podemos intentarlos regularizar. Lo normal es meter entre 5 y 10 milímetros.
¿vale? Porque tendremos zonas de cresta, zonas de valle dentro del elemento a regularizar. Nos proporciona un acabado fino que puede quedar visto o puede ser recubierto, y el tipo de formulación que conlleva pues nos permite que ofrezca una gran durabilidad con un bajo volumen de incidencia. También tiene unas altas prestaciones mecánicas, puede ser transitable simplemente a 4 horas, puede entrar en servicio, o sea, en carga a las 24 horas, porque ya nos va a dar por encima de 30 megapascales, y es recubrible con cerámica o recubrible con resina entre 24 y 48 horas. ¿Dónde lo podemos utilizar? Pues fijaros, en pavimentos de hormigón, desde garajes, logísticas, centros comerciales o cualquier otro tipo de recrecido autonivelante que necesitemos. Aquí tenéis un acabado, por ejemplo, en la foto de la derecha, pues bueno, cómo se ha hecho ese cajeado en una determinada zona de esa industria, de un almacén de logística, y se ha reparado simplemente con un leve recrecido de unos pocos milímetros, y ese es el acabado que podéis apreciar. Pero siempre es muy importante que lo que ponía en ficha técnica se ha preservado, aquello que hablábamos de tiempo de mezcla, cantidad de agua. A veces también nos ocurre que trabajamos con materiales o tenemos circunstancias en obra que hace que nos pueda interesar por rapidez de ejecución o simplemente por la no generación de nuevo escombro, pues utilizar materiales que nos permitan convertir a nivel de convertir materiales sin adherencia en materiales con adherencia, ¿de acuerdo? Para eso utilizamos este material, que es una imprimación, que nos va a ayudar en ese sentido. Vosotros imaginaros que estáis en la situación, os voy a poner algunos casos. Por ejemplo, os encontráis que tenéis esa estructura metálica que no tiene absorción de ningún tipo, os dicen que tenéis que colocar encima un pavimento cerámico. El cerámico se puede pegar, por ejemplo, con poliuretanos, pero lo normal y lo menos costoso es hacerlo con materiales cementosos o con adhesivos cementosos modificados. Y a eso os encamináis, pero claro, no tenéis adherencia entre ese material cementoso y ese material metálico que tenéis ahí en la foto central. Este material de transición lo que os va a permitir es tener una perfecta adherencia con ese material, y en su capa superior os permitirá también tener buena adherencia ya con el adhesivo que vais a emplear para colocar la cerámica. Igualmente, tenéis ahí un par de ejemplos relacionados con la cerámica, materiales no absorbentes, tanto los vitrificados de la piscina como ese terrazo catalán o baldosín catalán que tenéis en la foto de la izquierda. Pues no van a tener adherencia con un mortero adhesivo, o tendría que hacer un tratamiento mecánico de alguna manera para generar absorción y adherencia con el adhesivo cementoso que voy a utilizar. Sin embargo, con el uso de este tipo de materiales, pues me ahorraría la emisión de escombros, no tendría que picar ese baldosín catalán o no tendría que prepararlo mecánicamente, o la retirada de esos acabados vítreos de esas piscinas. No tendría por qué hacerlo. Simplemente colocaría esta capa, colocaría mi adhesivo y colocaría el cerámico encima. Por lo tanto, eso es una innovación que se introduce en el mercado y que permite que, bueno, pues o bien que ahorremos unos costes en tiempo o que se ahorren unos costes incluso en gestión de residuos, ¿no? De los que se puedan generar. Evidentemente habrá que entender y comprender las circunstancias en las cuales vayamos a utilizar este tipo de material. Un material adhesivo para cerámicos que, a nuestro modo de ver, también genera una innovación desde el punto de vista de acoplarse a estas tendencias del mercado, a estas tendencias sectoriales, es este que os presentamos aquí, que también es de la gama Mastertile. Lleva su correspondiente marcado CE como adhesivo para este tipo de materiales, es un C2FT, y lo fundamental de él es que es ultra rápido y deformable y con una trabajabilidad mejorada, un tiempo de trabajabilidad más abierto y mejorado. Para suelos, para interiores, para exteriores, para todo tipo de cerámica y de usos que se os puedan ocurrir, ¿vale? Los tenéis aquí relatados, no me voy a extender en ellos. Simplemente, bueno, pues a nivel de piscinas, centros comerciales o incluso supermercados,
Nosotros, por ejemplo, llevamos trabajando, con este material, hacemos más de 200 tiendas de una importante cadena de supermercados nacional al año. Al año. Tiene una altísima demanda, primero, por la vida útil que le está proporcionando al cliente final y segundo, por la rapidez de ejecución y lo ágil que, al menos en esta fase de obra, permite que sea ese proceso, ya que es un material que, como veis abajo a la derecha, es transitable en apenas 3,5 horas. ¿De acuerdo? Más innovaciones. Estamos acostumbrados a utilizar impermeabilizaciones cementosas en modo bicomponente. Lo normal es que cuando pedís impermeabilizaciones cementosas elásticas o deformables, lo que os entregan los fabricantes, incluso nosotros, también tenemos algún material así, más antiguo, evidentemente, es, tenga su saquito, aquí tiene su botella, su envase con el elastómero para que haga la mezcla y, bueno, y ya genere el efecto que está deseando. En este caso, es un monocomponente, solo lo vamos a mezclar con agua. Y eso va a permitir que lo podamos aplicar tanto en piscinas, en depósitos, incluso con agua potable, en terrazas, en fosos de ascensor y en otro tipo de estructuras enterradas. Es fácil de aplicar por eso mismo, porque es monocomponente, lo podréis aplicar con brocha, con llana, por proyección. Vosotros como aplicadores es importante que sepáis esto, porque cuando imaginaros que se os ocurre otra forma de aplicarlo. No, lo que hemos testado es esto y realmente lo que os va a funcionar es esto. Tendréis que buscar la manera de que vuestros útiles se adapten a estas circunstancias porque va a ser la mejor manera de que obtengáis las mejores prestaciones posibles con este material. ¿De acuerdo? Como es un material muy ligero, ya estáis viendo ahí arriba a la derecha que es un material que apenas los sacos pesan 15 kilos, es un material muy ligero, tendréis que transportar menos material, tendréis que almacenar menos material, tendréis que aplicar menos material y tendréis que utilizar menos agua de amasado. ¿Eso implica que las prestaciones se van a reducir? Para nada, incluso supera a muchos de los morteros antiguos. ¿No? Simplemente es la tecnología nos ha posibilitado hacer esto, aligerar, reducir el consumo de recursos que estamos generando e intentar favorecer una buena prestación y una buena ejecución para el lado vuestro. Después tiene otra serie de consideraciones interesantes desde el punto de vista del aplicador. El tiempo para hacer el trabajo es inferior y el tiempo para poner en servicio también es muy inferior a lo habitual. Para que os hagáis una idea, es un material que se aplica generalmente en 2 capas, en 2 manos, y solo hay que esperar 2 horas entre manos. En muchos casos hay que aplicar una mano y casi al día siguiente es cuando hay que volver. Aquí no. Aquí seguro que vais a poder acabar muchos tajos en el mismo día. Para aplicación de cerámica, que también se pueden impermeabilizar piscinas y colocar adhesivos cerámicos y impermeabilizar con cerámica o tratar con cerámica o acabar con cerámica esa piscina, o incluso en terrazas, esa piscina se puede colocar a las 4 o 6 horas. Y el llenado de esos elementos con agua, incluso con agua potable, se puede realizar a 72 horas. Cuando la norma general dentro del mercado y en productos con mucha menor carga de innovación y mucha menor carga química que este, está en torno a los 28 días, para que os hagáis una idea. O sea, el cambio es brutal, radical. Aquello que os decía de que hay una persona que me plantea si mi piscina va a estar operativa en 3 semanas o en un mes, a lo mejor podéis empezar a hablar de que puede estar operativa en 3 semanas y no en un mes, porque tenga que esperar, ¿no?, para estas cuestiones. Y bueno, el éxito de la impermeabilización al final nos proporcionará mayor durabilidad y menores incidencias. Un material de sellado, voy a intentar aligerar un poquito, un material de sellado que es además un adhesivo, bueno, simplemente que tengáis claro que es un adhesivo que trabaja bajo el agua, podríamos hacer reparaciones bajo agua, también se utiliza para adhesivos o realizar sellados con este tipo de masillas en zonas más convencionales, pero por la adherencia que tiene, el uso que mejor se le puede dar fundamentalmente es cuando tenemos que hacer intervenciones puntuales o reparaciones puntuales, pues en zonas sumergidas, en zonas de piscina, etcétera. De muy rápido curado y de fácil utilización.
El último producto que yo quería presentaros es el Masterflow 960, que es un grout para anclaje, es un mortero cementoso de anclaje, cuya gran innovación, y somos de momento, y que sepamos, el único material así en el mercado, es que iguala las prestaciones de muchas resinas poliméricas de anclaje. La principal innovación es que al generar o al propiciar unas prestaciones de anclaje similares a las de una resina con un material cementoso, aquí tenéis mucha información recogida, pero yo por abreviar os voy a dar solo tres pinceladas. Una, tiene versión fluida y tixotrópica, o sea, podría aplicar en elementos horizontales, como veis esta foto de aquí de en medio, o en elementos verticales o incluso en vigas, en techos y demás, con la versión tixotrópica. Dos, es mucho más económico que cualquier resina de anclaje y lo es porque su naturaleza es cementosa. Si comparáis cualquier material de naturaleza cementosa, sabéis de qué orden de magnitud habláis y cuando saltáis al rango de las resinas, todos también sabéis de qué magnitud estamos hablando. ¿A que sí? La tolerancia con la humedad del soporte es otra de sus grandes virtudes. Que sea aplicable a menos 5 grados centígrados también es otra de sus virtudes. Concretamente ahora no tiene, no tiene sentido, ¿no? Por este calor que tenemos, pero es otra de sus virtudes. Y por último, la resistencia al fuego. Si estamos sujetando o soportando un elemento mecánico dentro de una estructura, dentro de una vivienda, de un edificio, dentro de donde sea, estamos soportando un elemento mecánico y ese elemento mecánico nos va a fallar en cuanto que tengamos un problema con un incendio, pues habrá que adoptar otras medidas de seguridad para poderlo proteger. En este caso, no. En este caso, trataremos este material como si fuese cualquier otro mortero o cualquier otro hormigón que tengamos dentro de esa construcción. Por mi parte, nada más. El resumen final. Ya habéis visto que las exigencias del mercado promueven que se puedan desarrollar innovaciones. Y esas innovaciones desarrollan una serie de prestaciones en los materiales. Esas mayores prestaciones, de igual manera y generalmente, van acompañadas de que los productos sean más sensibles. ¿Vale? Tenemos que tener cuidado con los tiempos de mezcla. Cuando os hablen de un tiempo de mezcla de 3 minutos en una ficha técnica, no os extrañe. Hay mucha química detrás. Y si no dejáis que la química actúe y se disperse en esos polímeros, el resultado que vais a obtener, os garantizo que no va a ser el mismo. Os garantizo que no va a ser el mismo. Y afectará a condiciones de durabilidad o falta de resistencia mecánica o, bueno, habría que analizar en cada caso. ¿Vale? Esas mayores prestaciones también demandan algo muy importante, que es una mayor información y una mayor formación, pero que al final se reducen a algo tan sencillo como que esas mejoras que nos abren un mundo de posibilidades, siempre que seamos conscientes de cómo trabajar con ellas. O sea, es, vamos a decir, tan sencillo y a veces tan complicado como leer una ficha técnica o leer un poco cómo funciona realmente ese producto, que no tiene nada que ver con el que he utilizado anteriormente, quizá. ¿De acuerdo? Nada más. Podéis encontrar más información de nuestras soluciones en esta página web, que es master-builders-solutions.com, ¿de acuerdo? También podéis encontrar soluciones y soportes a través de nuestra red de distribuidores. Como veis aquí se me ha salido Canarias del mapa, ¿vale? Pero nuestros distribuidores canarios también están aquí. Un saludo para ellos, un saludo para la gente de Canarias si tenemos alguno conectado. Aquí tenéis una lista de estos distribuidores. Y por último, que también creo que es algo que puede ser de interés, pues una página web en la cual publicamos jornadas técnicas y seminarios, webinars que hemos estado desarrollando durante este confinamiento, que ampliarán esta información que yo simplemente he intentado esbozar. ¿De acuerdo? Aquí tenéis mi contacto, abierto a todas las preguntas que nos queráis realizar. Estaremos encantados en poder responderlas. Agradecido porque estéis a ese lado de la línea esta tarde. Y nada más, os dejo con Sonia y con Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. No me quiero repetir porque has concluido muy bien, pero vamos, personalmente estoy encantada de que los fabricantes incorporéis innovación para los materiales de construcción, bueno, pues en todos los términos en los que has hablado, ¿no? En términos de mejora de la versatilidad,
Creo que la rapidez de ejecución, menores tiempos de ejecución también incide en menores tiempos de exposición también de los trabajadores. En definitiva, bueno, pues un poco lo que has comentado, ¿no? Hace falta, por supuesto, que los profesionales que estamos en el sector de la construcción pues tengamos en cuenta toda esta innovación y estemos al día en todos estos conocimientos. Bueno, os animo a los que estáis escuchando bueno, pues a empezar a enviar, si queréis, las preguntas sobre la ponencia de Guillermo, que yo iré filtrándole y que Guillermo, encantado, que contestará junto con Carlos, con su compañero, contestará al final de la ponencia de Antonio, que seguidamente va a comenzar. Como os decía antes, bueno, si nos conocéis y espero que muchos de vosotros sí, de todas maneras Antonio va a hacer una breve introducción de quiénes somos, la Fundación Laboral de la Construcción, pero los que nos conozcáis sabéis que estamos, entre otros muchos aspectos, muy preocupados por todos los temas que afectan a la seguridad y salud de los trabajadores. Entonces, Antonio va a continuar la exposición porque, como decía también en mi intervención, tan importante es la innovación en términos de prestación de los materiales como que esa innovación redunde en la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? Que tienen que manejar estos materiales. Así que, Antonio, te voy a dar paso para que puedas bueno, pues hacernos llegar tu conocimiento. Te estoy, ¿vale?, compartiendo. Muchas gracias, Sonia. A ti. Se ve bien mi presentación ya, supongo. Supongo que sí. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero es dar las gracias a todos los asistentes. No creo que sea sencillo seguir un webinar un 2 de julio a las 5 de la tarde, depende de qué parte estéis de España o del mundo, pero con temperaturas probablemente muy elevadas. Y encima, ahora vais a escucharme a mí, que probablemente tenga una parte menos atractiva debido a que, bueno, pues no hay innovación, esto es algo más del día a día, pero creemos desde la Fundación Laboral que es tremendamente importante. Al igual que Guillermo, voy a desconectar mi cámara web para que veáis toda la presentación un poquito más grande, pero luego ya al turno de preguntas pues, la volveremos a activar. Bueno, lo primero, como decía Sonia, voy a contar un poquito quiénes somos. Supongo que mucha gente nos conocerá, la Fundación Laboral. Comparados con BASF, nosotros somos unos yogurines. Es decir, si comparamos con 1911, pues la Fundación Laboral, que está desde 1992, pues somos muy jovencitos. La Fundación Laboral es una entidad paritaria sin ánimo de lucro. Está constituida a través del Convenio de la Construcción, del tercer Convenio de la Construcción, y está de manera paritaria por la Confederación Nacional de la Construcción, Comisiones Obreras de Construcción y Servicio y UGT. Ahí veis que está compuesto por 26 representantes de asociaciones empresariales y 26 de los sindicatos. ¿Y por qué tanta gente? Porque la Fundación Laboral tiene un ámbito de aplicación a todo el territorio nacional, menos en Asturias, que tiene su propia fundación. Estamos distribuidos por toda la fundación con 48 centros a los que os animo a que vayáis a visitar. ¿Y cuáles son los objetivos de la Fundación Laboral? Lo primero, la formación. Es uno de los pilares de la Fundación Laboral, impartiendo formación a más de 80.000 trabajadores al año. La tercera pata, me dejo ahí la del medio, es la del empleo, fomentando el empleo con orientación laboral y ayudando a trabajadores a encontrar trabajo y a empresas también a encontrar trabajadores de los perfiles que ellos buscan. Y por último, la seguridad y salud. Es la pata a la que yo pertenezco y nuestra función es la de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el sector, ayudando y colaborando con las empresas para intentar reducir una siniestralidad que en el sector de la construcción es bastante grave. Sin más, ya entro en lo que es la ponencia en sí, y lo primero que tenemos que pensar cuando hablamos de seguridad y salud es
¿Qué es un compuesto químico? Bueno, pues un compuesto químico es cualquier sustancia formada por la combinación química de dos o más elementos. ¿Qué quiero decir con esto? Que prácticamente en construcción, en todo lo que manejamos en nuestra vida, casi todo puede ser un compuesto químico, con mayores o menores riesgos para nuestra salud. Si miramos la clasificación de los compuestos químicos, no voy a leerlos ni mucho ni menos, pero podemos ver que los compuestos químicos se pueden dividir en gases o vapores, y luego en sólidos o líquidos. Tenemos una amplia gama de productos químicos y en distintas composiciones, en la distinta forma en la que no lo podemos encontrar. Y cada uno de ellos, en función de cómo no lo vamos a encontrar, va a afectar de una manera o de otra a nuestro cuerpo. De hecho, los compuestos químicos se pueden clasificar de 1000 maneras. Ya hemos visto en cómo, en su forma, pero también en sus propiedades. Es decir, hay algunos que son muy inflamables, combustibles, explosivos, según sus efectos en la especie humana, según sus propiedades toxicológicas y todos los efectos sobre, por ejemplo, que es algo que lleva ya algo menos de tiempo, sobre cómo afecta al medio ambiente. Pero una de las cosas más importantes que hay que tener es cómo afecta al organismo. Los compuestos químicos pueden ser corrosivos, irritantes, que afectan a los pulmones, que te pueden asfixiar porque eliminan el oxígeno del aire, porque pueden provocar una depresión del sistema nervioso central, es decir, que te pueden adormecer, sensibilizantes, pueden producir alergias. Una de las cosas más importantes, que pueden ser cancerígenos o mutagénicos, y luego algunos compuestos químicos que pueden afectar a un montón de órganos y a determinadas formas de todo lo que hemos dicho anteriormente. Pero se utilizan muchos productos químicos en obra. Una barbaridad. Casi todo lo que se utiliza en construcción es un producto químico. Cal, yeso, cementos, pinturas, desencofrantes, espumas, lacas, limpiadores, gases, impermeabilizantes, componentes asfálticos y luego aditivos. Y todos esos aditivos tendrán, por ejemplo, unas cualidades físico-químicas, como bien ha explicado Guillermo anteriormente, pero que además de tener unas propiedades físico-químicas, cada uno de ellos tendrá unas cualidades también a la manera de cómo puede afectar a los trabajadores. ¿Y cómo puede afectar a los trabajadores? Un producto químico, cuando a los trabajadores le puede entrar por vía respiratoria, digestiva, parenteral o dérmica. Mucha gente ya dirá, yo todo esto ya lo sé, esto ya me lo han contado muchas veces, pero lo que no nos damos cuenta es que hay veces que no lo notamos. Es decir, hay compuestos químicos que los podemos llegar a respirar y no producen, parece que no nos están afectando prácticamente nada. Es decir, a mí no noto irritación, no me produce tos, no me está afectando. A mí este producto químico no tiene ningún efecto sobre mi organismo. Muchas veces ese es el gran problema de los compuestos químicos. Los compuestos químicos hay veces que no se notan de manera inmediata y que tiene un efecto a largo plazo, que ese es el más problemático porque no lo vemos venir. Los factores que influyen en la aparición de una enfermedad hay que tener en cuenta bastantes cosas. Es decir, si yo cojo un compuesto químico, el que sea, y estoy con él 2 minutos, pues probablemente no me vaya a hacer absolutamente nada. Si estoy 3 horas, pero la concentración de ese compuesto químico es muy pequeña, pues probablemente tampoco. Es decir, existen diversos factores que influyen en cómo va a repercutir en el organismo de cada uno de los trabajadores. La toxicidad, naturalmente, una de las más importantes, la concentración, el tiempo y una cosa que muchas veces se olvida, que son las características personales. Es decir, existen compuestos químicos que a determinadas personas no les afectan, pero a otras sí que les puede afectar y ocasionarles problemas bastante graves. Por lo tanto, normalmente para todo este tipo de cosas y olvidando las características personales, nosotros hablamos de dosis. Es decir, ¿qué cantidad absorbe el organismo?
pero una cantidad que puede ser por vía respiratoria, térmica, digestiva, parenteral, cualquiera de las vías, y hay que medir la dosis que entra por cualquiera de las vías. Y hay que sumar todas esas dosis. Y la dosis va a depender siempre de la concentración y del tiempo. Teniendo en cuenta todo esto, ¿cuáles son los principales riesgos asociados al almacenamiento, no, al uso de productos químicos? Por riesgos químicos, o físicos, perdón. Es decir, el uso de los compuestos químicos puede provocar incendios, explosiones y quemaduras químicas. Es decir, una quemadura que se produce sin fuego, sin calor, pero que en contacto con normalmente la piel, las mucosas, los pulmones de un trabajador puede producirle quemaduras en algunos casos muy graves. Y también los riesgos higiénicos, enfermedades de la piel o dermatosis, irritación de ojos y vías respiratorias, enfermedades del pulmón, es decir, riesgo de la reproducción y algunos tóxicos muy tóxicos que, bueno, pues que pueden originar los cánceres. Y aquí vuelvo a volver otra vez atrás en esa parte de, uy, parece que no me está afectando. Es decir, hay veces que un producto químico entra, por poner un ejemplo, por los pulmones y nosotros no estamos notando ningún efecto, por lo menos en el momento. Pero puede ser que esos compuestos químicos estén deteriorando los pulmones, deteriorando, por ejemplo, los alveolos pulmonares, que son los que son necesarios para que podamos respirar de manera normal. Y eso puede llegar a traducirse en fibrosis quística, podría ser a producirse por determinadas enfermedades pulmonares que como no se producen de forma momentánea, se producen a largo plazo, son más difíciles de controlar. ¿Y cómo nos advierten, por ejemplo, BASF de estos peligros? Pues para poder trabajar siempre existen dos formas de que nos avisen de estos peligros. Una, las etiquetas de los envases y otra, las fichas de seguridad. Mi experiencia, cuando muchas veces voy a las obras de construcción, es que te encuentras con envases de productos químicos que no están etiquetados, no tienen ninguna identificación que se sepa cuál es, en algunos casos con el nombre, con un rotulador que han dibujado el nombre y te dice lo que es, y ya. Se ha producido un trasvase de un contenedor más grande a un contenedor más pequeño y no se dispone de nada, de ninguna identificación. Tanto en las etiquetas como en los envases, los riesgos, lo que más hay que mirar siempre son los pictogramas. Pero para los que lleven más tiempo en construcción, hay que recordar que ya no estamos hablando de este tipo de pictogramas, que estos ya han pasado a la historia, aunque casi todos supongo que ya lo sabréis, sino que son estos. Y cuando manejamos cualquier tipo de producto, cualquiera, estos pictogramas son fundamentales. ¿Por qué? Porque nos van a dar una idea de los riesgos que van a tener el uso de esos compuestos químicos. Si ya entramos en la etiqueta del producto, en cualquier etiqueta debería de venir el nombre, los componentes que tiene ese producto, los pictogramas, unas frases indicadoras de peligro, unos consejos de prudencia. Las frases indicadoras de peligro vienen marcadas previamente con una letra H y los consejos de prudencia con una letra P. Y luego una identificación del fabricante, del que lo ha producido. Para dejar algo parecido, esto es un ejemplo de lo que puede ser una etiqueta del producto. Y luego está la ficha de seguridad. ¿Qué es una ficha de seguridad? La ficha de seguridad no tiene nada que ver con la ficha técnica que hablaba Guillermo. La ficha técnica que hablaba Guillermo te dice cómo se aplica, las propiedades de producción que tiene ese producto. Una ficha de seguridad es un mecanismo para transmitir información adecuada en materia de prevención de riesgos laborales. Es decir, ¿qué seguridad que se tienen que tener
para manejar cualquier tipo de producto. Se puede decir que amplía la información de una etiqueta, ¿vale? Complementa toda la información que nosotros necesitamos. Todas esas cosas son las que debe de tener al menos, o debería de tener al menos, una ficha de seguridad. Desde la identificación, los peligros de la sustancia, su composición, primeros auxilios en caso de que se produzca algún accidente con el producto, lucha contra incendios, manipulación, controles de exposición, protección, cuáles son sus propiedades físico-químicas, su estabilidad y reactividad, información toxicológica, todo eso que veis ahí. Es decir, muchísimas cosas. Y es necesario que todo el mundo conozca la ficha de seguridad de ese producto. En muchísimos casos, los trabajadores desconocen cuáles son los peligros de los productos químicos y por ello los usan sin la prevención necesaria y sin el cuidado necesario. La ficha de seguridad debe ser elaborada o debe ser suministrada, mejor dicho, por el fabricante, por el importador, usuario intermedio o distribuidor al empresario. Siempre. Tiene la obligación de suministrar esa ficha de seguridad. El empresario siempre al trabajador. Y esa ficha de seguridad siempre está disponible para todos los trabajadores. Debería de existir un sistema para que todos los trabajadores pudieran consultar en cualquier momento las fichas de seguridad de los productos químicos. Eso desde un punto de vista mucho más básico, pero primero hay que evaluar también los riesgos. Porque un producto químico puede ser, como he dicho antes, más o menos peligroso en función de las concentraciones, del tiempo de exposición y de multitud de factores que deben de ser evaluados. Entonces, hay que realizar una evaluación del riesgo y determinar si estamos en una situación segura, donde es aconsejable realizar, no podemos decir, pues ya me olvido, ya es una situación segura. No, hay que realizar un control periódico de esa situación o una situación peligrosa, que naturalmente necesitamos una corrección, unas medidas de protección que ahora veremos cómo podemos analizar. ¿Qué herramientas se utilizan para hacer esa evaluación, para determinar si estamos dentro de una condición segura o una condición insegura? Pues unos criterios de valoración. Y lo que más se utiliza son los valores límites ambientales, es decir, un trabajador no debe en ningún momento superar una concentración X, que verá en función del compuesto químico, teniendo en cuenta que va a estar trabajando 8 horas al día o 40 semanales. Es decir, esto se realiza, hay unas tablas publicadas a través, en España, a través del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde dicen qué valores no se pueden superar en ningún momento. ¿Y cómo controlamos los riesgos? Bueno, pues se controlan en 3 vías. En el origen, en el medio o en el receptor. ¿Qué queremos decir con el origen? Pues en el origen vamos a eliminar el riesgo. Es decir, vamos a sustituir un producto peligroso o con mayor riesgo por otro que lo sea menos. Vamos a aislar el proceso, es decir, si conseguimos que el proceso se pueda realizar alejando al trabajador o aislando al trabajador del proceso, se acaba el riesgo. Algo que en construcción es casi imposible, que es una extracción localizada, es decir, eliminar el aire y el contaminante para evitar la contaminación. Naturalmente, la automatización de los procesos, que eso sí que se está empezando a producir poco a poco en la construcción. Algo muy importante, utilización de métodos húmedos, es decir, nosotros utilizamos muchas veces compuestos químicos que están en formato sólido, que cuando se utilizan se dispersan en forma de un aerosol sólido, es decir, lo que llamamos el polvo, y utilizando métodos húmedos, pues eliminamos ese riesgo porque se disminuye o incluso se llegan a eliminar esos contaminantes en el aire y, por lo tanto, evitamos el riesgo de respirar. Y muy importante, en el caso de que esos contaminantes químicos vengan asociados con el mantenimiento, con las máquinas, pues un mantenimiento de las mismas va a reducir
el riesgo de los trabajadores. En el medio, orden y limpieza. Es decir, si no existe orden y limpieza, el riesgo aumenta brutalmente. Naturalmente, cuando se aplican compuestos químicos hay que intentar que haya ventilación. Esto es especialmente relevante en construcción cuando estamos en sitios más cerrados, como sótanos, garajes, etcétera, etcétera, pues que muchas veces habría que buscar una forma de ventilar con ventilación forzada y reducir así los contaminantes, aumentar la distancia y crear sistemas de alarma. Esto en construcción, pues naturalmente también es complicado. Y en el receptor, que parece que es lo que primero se hace y realmente debería de ser lo último. Bueno, pues formación e información, súper importante. Si un trabajador sabe qué es lo que tiene que hacer y cuáles son los riesgos van a disminuir. Dotar a los trabajadores de equipos de protección individual. Reducir el tiempo de exposición de los trabajadores mediante rotación de tareas, por ejemplo, o producir los aislamientos de los trabajadores. Y aquí no voy a enrollarme mucho porque si no nos vamos a pasar de tiempo. Os ponía una serie de medidas generales, pero yo creo que estas medidas generales son muy genéricas, las conoce yo creo que todo el mundo. Es decir, cuidado en construcción es cuidado con los trasvases de unos contenedores más grandes a otros más pequeños, teniendo en cuenta sobre todo que muchas veces esos envases están sucios por otros compuestos y pueden llegar a reaccionar con los que estamos echando. No comer, no beber. Tampoco me voy a meter en estas medidas que son muy generales. Pero sí me paro un poquito más en lo que es el aislamiento. Sobre todo porque en las obras es muy importante tener en cuenta ciertas directrices. Muchas veces vas a una obra y ves todos los compuestos químicos allí tapados con un plástico, en el mejor de los casos casi, todos juntos y sin ningún tipo de protección ni nada por el estilo. Los compuestos químicos, todos los compuestos químicos deben estar bien almacenados. A ser posible en un recinto, en una estancia separada. Es decir, si hay una caseta pequeña, pues se puede meter ahí. O en un armario pequeño en el que meter los distintos productos. Pero es súper importante el almacenar correctamente los productos. Naturalmente, almacenar los necesarios. Aquí no vale, oye, que he encontrado en un sitio donde hay una oferta súper grande, digo, pues nada, voy a comprar 10 veces más de lo que yo necesito para la próxima obra. No, se puede comprar, pero almacenarlo en otros sitios. Es decir, almacenar estrictamente lo necesario. Y en un lugar adecuado, esto es lo que os hablaba, por ejemplo, esta foto. Es decir, pues bueno, todos almacenados ahí de cualquier manera, no. Es decir, y donde se guarden con la ficha de seguridad, en los recipientes adecuados, protegidos del frío y sobre todo protegidos del calor. Pensar que muchos compuestos son combustibles inflamables y pueden llegar a explotar o inflamarse simplemente por el calor ambiental. Naturalmente protegidos de chispas, fuegos, etcétera, etcétera. Los recipientes tienen que estar etiquetados y en lugares ventilados y señalizados. Simplemente, no sé si lo sabéis, hay una normativa de almacenamiento, que es un Real Decreto 656 de 2017, pero esta reglamentación es más aplicable ahora a temas industriales y solamente será aplicable a construcción cuando tenemos recipientes fijos de almacenamiento o depósitos de combustible en la obra. Es decir, si yo tengo un depósito de 2.000 litros en la obra, entonces me es de aplicación este Real Decreto. Ya acabo, simplemente que, bueno, como os digo, la Fundación Laboral lo que pretende es dotar al sector de herramientas y de información para ayudar en temas de seguridad y por ello hemos elaborado una página web que se llama productosquímicos.fundacionlaboral.org, que puedo entrar en ella, que aquí podéis encontrar muchísima información de muchos productos químicos. De hecho, aquí, pues aparte de que podemos buscar un puesto
¿vale? Podemos colocar, por ejemplo, pintura, buscar información y aquí nos van a salir todos los compuestos, bueno, a lo mejor todos, a lo mejor nos habremos dejado algunos, seguramente, pero compuestos químicos que puede llegar a utilizar un pintor. Y dentro de cada uno, pues podemos encontrar los peligros, medidas preventivas, EPIs, cómo hay que almacenarlo, qué tenemos que hacer en el caso de que tengamos residuos, primeros auxilios y restricciones de uso. También disponemos de la ficha completa de cada uno de estos productos en PDF, ¿vale? Por si en algún momento pues disponemos de algún producto que el fabricante no nos ha suministrado la ficha de seguridad, que es quien debe de facilitarla. Lo recuerdo, es el fabricante quien o el suministrador quien debe de facilitarla, pero si no nos la facilita, pues de tal manera podemos disponer de algo que nos pueda ayudar a cumplir con lo que necesitamos. Tiene una parte de documentación, donde aquí podéis encontrar también un manual de productos químicos, donde puedo hablar de una manera mucho más extensa y creo que más clara de todo lo que os acabo de decir. Aquí estaría el manual de productos químicos, está en PDF, descargable, y lo podéis usar. Y creo que también es destacable que si me voy a la portada, a la parte inferior, bueno, aparte de un pequeño vídeo de la importancia de los productos químicos y lo que significa cada pictograma, aquí podréis generar vuestras propias etiquetas en el caso de que tengáis que hacer trasvases y poder etiquetar esos trasvases. Es decir, teniendo en cuenta, pondríamos el título que queríais, elegías, no lo que queráis, ¿vale? Le pondríamos el tipo de etiqueta, o sea, el tipo de pictograma, podríamos los tipos de frases de prudencia y los tipos de frases de riesgos, pondríamos los pictogramas y al descargar etiqueta quedaría un PDF que podríamos pegar, si se imprime en pegatina, o colocar de alguna manera en el envase que estamos utilizando. Creo que es una herramienta muy buena que se está utilizando bastante, ¿vale? Y os animo a que visitéis la página web. Al mismo tiempo podéis visitar todas las páginas web de la Fundación Laboral, desde fundacionlaboral.org hasta, por ejemplo, Línea Prevención, que aquí os la enseño, donde podéis encontrar estas muchas herramientas más y documentación, no solo de productos químicos, sino de otros aspectos técnicos, de seguridad y salud, de ergonomía, de psicosociología. Podéis encontrar carteles, información, trípticos. Y si buscáramos más cosas relacionadas con productos químicos, también disponemos de una página web más enfocada a la sílice, que para esto necesitaríamos una jornada y además yo creo que de mucho más de una hora para poder avanzar un poquito más en todo lo que es la sílice cristalina respirable. Nada más. Me va a hacer, a ver qué me va a hacer. Aquí tenéis línea prevención, el sílice. Nada más, simplemente darles otra vez las gracias. Gracias por estar ahí. Y para cualquier duda, a ver si quiere, no me deja. Ahora. Para cualquier pregunta, nos podéis poner en contacto con Línea Prevención, tanto lineaprevención.com o el teléfono gratuito, el 920 30 20. Es un teléfono de asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales. Por mi parte, nada más. Sonia, muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Antonio. Y gracias doblemente por cumplir escrupulosamente el tiempo que tenías, ¿no? para la presentación y dejarnos ahora, pues eso, 5 minutos o lo que quieran los asistentes para hacer preguntas. Destacar simplemente de tu intervención tan interesante lo importante, y lo has dicho, Antonio, ¿verdad?, que es priorizar la prevención frente a la protección, ¿no? Haciendo un símil con el COVID-19, lo importante que es mantener la distancia de seguridad primero frente al uso de la mascarilla, ¿no? Es una medida de prevención frente a una medida de protección. Bueno, pues si queréis voy a conectar mi cámara. Un
Vamos a ver. Vale. Hay algunas preguntas que yo ya os he trasladado. No sé si, Guillermo, por empezar un poco por orden, si has recibido las Sí, preguntas que te he hecho llegar. sí. Vale, pues Buenas tardes de nuevo. Nada, bueno, la pregunta que nos han lanzado, la leo en voz alta para compartirla con todos vosotros, es, buenas tardes, Guillermo, ¿podemos aplicar sobre uno de los productos que hemos mencionado, que es el Masteremaco T800 Duo, y pintar sobre él con Mastertop BC310? La Mastertop BC310, esta persona que nos pregunta es alguien que conoce nuestros materiales, porque es un material nuestro, ¿vale? Esto es una resina de epoxi que se utiliza para hacer o bien pavimentos o bien pintados para pavimentos. Y él nos pregunta si se puede aplicar en 48 horas sobre este mortero que os he comentado de reparación y de nivelación. Sí se puede aplicar. Se puede aplicar en 48 horas si la consistencia que hemos utilizado es la fluida. Se puede aplicar si evaluamos, o sea, si la consistencia que hemos empleado es la consistencia seca. Y esto simplemente es por una cuestión del contenido de humedad que tiene. Cuando hacemos la consistencia seca, aportamos menos humedad. Al tener menos humedad, los procesos de secado van a ser, digamos, no más sencillos. Simplemente hay menos agua que evaporar, hay menos agua que hidratar y que evacuar. Y, por tanto, los tiempos son inferiores cuando es consistencia seca. Cuando es consistencia seca, 24 horas. Cuando es consistencia líquida, 48 horas. En cualquier caso, otra de las cuestiones que yo comentaba en la presentación era el tema de la humedad. La humedad de los soportes, cuando vamos a utilizar resinas encima, debe de ser inferior al 4%. Si esa condición se cumple, se pueden aplicar. No obstante, y de nuevo apelando a aspectos de innovación, a día de hoy ya existen imprimaciones que con humedad residual, y este es el caso, esto es una humedad residual, con el tiempo va a desaparecer, no hay una fuente de humedad que no sea esa fuente de humedad con el tiempo desaparecerá. Por tanto, con humedad residual se podrían aplicar incluso con humedad superior, ¿vale? O sea que es factible hacerlo, vamos, en los tiempos que nos preguntaba. Y no tenía nada más. Por hacer un poco de tiempo para que Antonio pueda mirar sus preguntas y pueda prepararlas, haré simplemente dos breves comentarios. Con respecto a lo que ha comentado Antonio, como fabricante grande de materiales de construcción, de química para construcción, no vemos viable, no es viable dentro de los protocolos de calidad que establecemos. Ya hablo no como BASF, entiendo que como cualquiera de las importantes firmas a las que podráis recurrir. Todos disponemos de esas fichas de seguridad, explicamos cuáles son los pros y los contras y toda la información que ha comentado Antonio, ¿no? De qué precauciones tomar, qué medidas adoptar para ejecutar o aplicar estos materiales de manera adecuada y, sobre todo, segura para los operarios, ¿de acuerdo? Igualmente, Sonia, me cortas cuando quieras, ¿vale? Yo tengo, si me permites, había escondido una diapositiva. Si me permites, no sé si me puedes permitir el control y para que pueda compartir simplemente la presentación un segundo. Sí. Vale. Había retirado, ya lo tengo, gracias, sí. Había retirado a ver, que tengo un lío de pantallas importante. Había retirado de la presentación esta diapositiva que estáis viendo, ¿de acuerdo? Esta diapositiva que estáis viendo, a ver si soy capaz de quitarme todas las pantallas, ya. Esta diapositiva que estáis viendo, lo único que quiere decir es volver a recalcar aquello que os he comentado, tener información de qué estáis manejando. Pero como resumen general o como cuestiones generales, ¿qué va en la parte negativa y qué va en la parte positiva? La parte negativa va, no añadamos agua u otros materiales a los productos. Los productos vienen como vienen y en esas condiciones es como van a funcionar. No añadir otros cementos u otros conglomerantes. No van a funcionar. Pueden generar interacciones o reacciones no deseadas y generar un problema dentro de ese producto. Generar un fiasco. No hacer mezclas parciales. ¿De acuerdo?
y no añadir más agua de la necesaria, sobre todo de los materiales de origen cementoso. Por contra, lo que sí que va a favorecer una correcta ejecución y una correcta aplicación de los materiales es respetar aquellos tipos de mezclado, respetar las temperaturas de aplicación, proteger frente a viento, frente a lluvia durante el curado, curar y esperar durante los tiempos necesarios. Esas son cuestiones que sí que van a poner en valor y van a favorecer el que la ejecución sea correcta. La había dejado escondida, pero bueno, habiendo tiempo creo que era también interesante volver a puntillar, ¿no? este aspecto de nuevo, ¿vale? Que por supuesto todo queda recogido en las fichas técnicas. Gracias. Guillermo. Es que tampoco quiero ocupar más tiempo de los asistentes porque de verdad que entiendo que hoy es un día para estas horas no estar pasando calor. Antonio, ¿tienes algunas preguntas? Si eres tan amable de... Algunas preguntas y algunas preocupaciones, no todas son preguntas, algunas son también preocupaciones. Sí, bueno, es lógico. Por ejemplo, hay alguien que tiene una precaución que dice, ¿alguien ha visto alguna vez una ficha de seguridad segura? Y hombre, algunas sí. Hay que reconocer que algunas sí. Pero claro, es que eso es lo que tenemos que cambiar y es que muchas veces tampoco las hay porque nadie lo sabe que tienen que estar. Es que realmente alguien ha contado a empresarios y trabajadores que las fichas de seguridad deben de estar en la obra a disposición de todo el mundo. Pues probablemente no. ¿No? Pues bueno, pues es nuestra labor también como fundación y bueno, supongo que también a Guillermo como fabricantes también les aportarán todas las fichas de seguridad y también a lo mejor también es una labor suya el recordar que todo esto debe de estar siempre a disposición de los fabricantes. Bueno, hay alguna más, no sé, que preguntan que, por ejemplo, que si un trabajador con la TPC tiene adquirido los conocimientos suficientes para la correcta utilización de los productos químicos. Hombre, no se puede decir como tal. Primero, la TPC se obtiene directamente, se puede sacar directamente con la formación de aula permanente de 8 horas, que esa ni siquiera es la formación obligatoria para todos los trabajadores. Es decir, la formación obligatoria es un paso más. ¿Quiere decir que todos los trabajadores que dispongan su formación obligatoria ya pueden, y que tengan la TPC o no, ya pueden trabajar productos químicos? Dependerá. Es decir, si son productos muy básicos en los que la formación que han recibido incluye esa información sobre esos productos, naturalmente. Pero hablamos de formación. Independientemente de eso, nunca hay que olvidar que hay que siempre dar información aparte de la formación. O sea, por la formación es valorable, habrá que dependerá de los productos químicos. Naturalmente, si estamos hablando de productos de nueva generación, como los que nos ha contado Guillermo, pues es muy probable que la formación obligatoria que marca el convenio no sea suficiente para trabajar con esos productos. Pero independientemente de que sí o que no, hay que recordar que siempre hay que dar información y para eso están etiquetado, fichas de seguridad y explicar a los trabajadores. ¿Alguna cosa más? Si hay algún curso en la fundación sobre el tema de seguridad o de certificación, bueno, certificación no sé a lo que se refiere, pero bueno, la fundación da formación de 1000 cosas y naturalmente si eso todo relacionado con el convenio, pues está homologada, por así decirlo. Y por aquí hay una más de que si estos avances en innovación no provocan que se disminuyan los riesgos. A ver, los compuestos químicos son compuestos químicos. Es decir, y el problema es también ya no solamente la utilización del producto químico en sí, sino de cómo se utiliza. Es decir, yo supongo que muchos de ustedes se acordarán de aquel vídeo tan famoso de aquella chica que mezcló el salfumán con lejía y montó una muy gorda que luego salió diciendo la leoparda. Pues naturalmente, los productos químicos por separado pueden tener unos peligros, pero luego, ¿y si se juntan? Esto pasa con todo, ¿no? Entonces, es muy importante que no solamente, o sea, aunque se vaya innovando y la innovación ha hecho que se hayan reducido compuestos, por ejemplo, en los cementos, se haya eliminado el cromo 6 de los cementos, o en los disolventes se hayan eliminado prácticamente todos los disolventes de base orgánica y se han eliminado del todo todos los benzoicos, que son todos estos productos que acabo de decir, pues eso no quiere decir que lo que quede no sea peligroso. Es decir, lo único que hay que seguir trabajando a todos los niveles. Y para que tengan las propiedades físico-químicas que nos ha contado Guillermo, son productos químicos y es lo que hay. Van a seguir teniendo riesgos.
Por apostillar esto último que comentabas y como parte también de la innovación que se intenta trasladar a las soluciones que se implementan, ¿no? O que se desarrollan, nosotros te podría decir que en base resina, que es donde normalmente suelen entrar los compuestos orgánicos volátiles, ¿no? En base resina te puedo decir que, bueno, prácticamente a día de hoy toda nuestra gama y la de bastantes fabricantes es en base agua y tienen unos niveles de compuestos orgánicos volátiles pues bastante bajos, ¿no? Y eso es parte de la innovación. Al final también es una parte de un proceso para proteger primero al quien lo aplica y después al que va a ser el usuario final, porque eso, bueno, pues lleva una serie de condicionantes, pues por ejemplo la generación de la enfermedad del edificio enfermo, ¿no? Que es esa exhalación o esa evaporación de compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Y la reducción en origen, pues evidentemente posibilitará que eso sea un factor menor o un factor reducido de riesgo. Vale, pues de todas maneras tenéis colgado en el menú de documentación nuestro dossier de productos y servicios, porque muchos estáis haciendo preguntas que ya no te filtro, Antonio, porque estamos fuera de tiempo. Estáis haciéndonos muchas preguntas acerca de esto, ¿no? Productos, servicios formativos que ofrece la Fundación. También hay preguntas sobre la web de BASF. Está en la presentación y os la haremos llegar en aproximadamente 24 o 48 horas. Así que nada más, yo creo que podemos despedir ya el webinar y las preguntas que se hayan quedado sin contestar, pues os las contestaremos y nos ponemos a vuestra disposición a través de los canales que ha mencionado tanto Guillermo como Antonio. Guillermo y Antonio, otra vez, muchísimas gracias por ayudarme a hacer este webinar tan interesante. Tenemos muchas felicitaciones para los dos. Ya os las trasladaré. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Os esperamos en los próximos webinars. Chao.